hacer una oración, entonces, y nos encomendamos en las preciosas manos del Señor. Amén. Padre precioso, te damos las gracias, mi Señor. Gracias porque hemos podido adorarte, alabarte, Señor. Nos hemos presentado en oración delante de ti, Padre bendito, Dios de la gloria. Tú nos has permitido y nos has ayudado, Señor, a estar en comunión en tu presencia, Señor. Has ungido nuestras gargantas para poder adorarte y alabarte, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta misericordia tan grande que tú has derramado en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú nos has rescatado del engaño, del error, Padre Santo. Tú nos has liberado de la cautividad en la cual estábamos, Padre, no solamente del pecado, Padre, sino atados en maldiciones y en oraciones contrarias, Padre bendito, Dios de la gloria, de personas, Padre, que se han nublado en el entendimiento, Señor. Gracias te damos, te rogamos, tengas tu misericordia de todos aquellos, Padre Santo bendito, que tienen el entendimiento entenebrecido, mi Señor, que creyendo, Padre, servirte, mi Señor Santo, Dios de la gloria, maldicen, Padre, y tuercen todas las cosas para justificarse a sí mismos, mi Señor. Los ponemos en tus preciosas manos porque sabemos que no hay mejor lugar donde estar, Señor. Sabemos que solamente tú puedes darle cada día una oportunidad más para arrepentirse y para volverse a ti, Señor. Te rogamos por todas las personas que vamos a escuchar la palabra, sea aquí, Señor, en presencia, Padre, o luego en YouTube, en Facebook, para que tú estés tocando, estés haciendo la obra, Señor, en el nombre de Jesús, estés ministrando en cada uno, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que todo aquel que escucha tu palabra, mi Señor, esta palabra que tú vas a hablar con nosotros y está enfermo, tú le estés sanando, Padre. Que aquel que está cargado, Padre bendito, Dios de la gloria, tú le estés ayudando a descansar en ti, Señor Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Que aquel que está siendo atormentado por el diablo, Padre, tú le des la paz, la tranquilidad y el reposo y la libertad, Padre bendito. Que aquel, Padre Santo, Padre amado y Dios de la gloria, mi Señor, que deba, mi Señor, llegar a un arrepentimiento, tú le estés dando el entendimiento para ser libre, Señor. En el nombre de Jesús, que sea realmente tú glorificándote en la vida de cada uno, porque solamente tú nos conoces y sabes lo que cada uno necesita, Padre. Por eso ministra tu preciosa palabra sobre nuestras vidas, Señor. Bendice grandemente el ministerio Jesucristo, es la resurrección, cada uno de los anexos, Padre. Bendice los cultos que se llevan a cabo hoy día, Padre Santo bendito, y mañana y cada día, Padre precioso, usando grandemente aquel que va a predicar para que seas tú hablando y dando entendimiento y discernimiento, Señor. Tu palabra sea predicada fielmente, Señor. Exhorta, Padre, al que se está quedando, al que se está apagando, Padre. Despierta al que se está durmiendo, mi Señor, y ayúdanos a perseverar, aumentanos la fe, Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre, y te rogamos por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que están siendo perseguidos, que tienen grandes pruebas, luchas y tribulaciones, para que tú les des la sabiduría para poder permanecer firmes, Señor, para no negarte, para obtener esa corona de vida eterna, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, muy pronto, Padre, por eso ayuda a cada uno a estar velando, Señor. Rescata, Padre, a aquellos que no han llegado todavía, Señor, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Precioso. Gloria y honra. Alabado sea vive y su nombre. reina por los siglos de los siglos. Vámonos a Colosenses. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Colosenses, vamos a arrancar en 2:8. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Dice ahí de subtítulo, dice plenitud de vida en Cristo. En el 2:8. Amén. Bendito el Señor. Plenitud, cuando uno está pleno, no necesita más nada, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 8, y arranca con una exhortación, con un llamado de atención. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vamos a pararnos ahí nomás, ¿verdad? Porque estamos viviendo lo que en el mundo se llama la Semana Santa, Semana de Turismo, amén. Pero Semana Santa cuando el Señor nos pide una vida santa, no una Semana Santa, amén. En el cual vemos que, por ejemplo, el día del viernes no comen carne, el domingo llevan los ramos para que los bendigan, hay gente que se afeita el viernes y no se afeita más, no sé, miles de
cosas y tradiciones, ¿no? Y acá nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿sí? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Si nosotros vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, en ningún momento dejó entrever cuál es la fecha de su nacimiento, cuál es la fecha de su muerte, cuál es la fecha de su crucifixión, cuál es la fecha de su resurrección. Ni una sola fecha exacta tenemos nada. Se pueden sacar conjeturas, se puede pensar que es a mediados de tal fecha o de tal otra, en tal época, por el clima, por pequeños detalles, pero Él no dejó ni una sola fecha establecida. ¿Amén? Si volamos un poquito al Antiguo Testamento, vemos que Dios, Jehová, cuando era la Santísima Trinidad, el pueblo de Israel le decía, en el mes tanto, a los 15 días de tal, festejarás, harás esto. Les daba las fechas exactas, correctas, porque quería que hicieran lo que Él decía, ¿verdad? Si hoy día nuestro Señor Jesús no nos dejó marcado ni una sola fecha y nos dice en todo el Nuevo Testamento que lo que debemos de celebrar es la Santa Cena, y dice, haced esto todas las veces que la conmemores en memoria de mí, ¿verdad? No nos deja nada establecido. Y el mundo establece fechas, establece celebraciones. Hay mucha iglesia que se llama cristiana evangélica y hoy día están preparándose para mañana celebrar la resurrección, recibir la Pascua, cuando nuestra Pascua, que fue nuestro Señor Jesucristo, fue sacrificado una sola vez. Amén. Pero ellos van a celebrar algo que realmente tienen que tener conciencia durante toda la vida, ¿verdad? A medida que cuando uno conoce a Cristo y aprende, tiene que tener conciencia durante cada día, ¿no? ¿Verdad? Porque Él se sacrificó una sola vez y nos hizo perfectos. No hay una fecha, no hay una celebración, sino el Señor nos hubiera dejado algo hecho. Y precisamente no nos deja una fecha ni nos deja una celebración porque es algo que tenemos que tener presente cada día, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando celebramos nuestros cumpleaños, los celebramos en el día del nacimiento, bueno, o muchos antes celebraban el cumpleaños en el día que los anotaron porque no sabían qué día habían nacido, ¿verdad? Hay una fecha, no nos celebramos cada día de vida. Y deberíamos, ¿no? Deberíamos celebrar cada día de vida que tenemos a los pies de Cristo, porque ahí realmente es cuando nosotros empezamos a vivir. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Dice ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recordémonos que el Señor, Dios Padre, Dios Todopoderoso, da todo poder y autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Nos habla a través de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Todo en nuestro Señor Jesucristo. Todo poder, toda autoridad, ¿sí? Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados en circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado porque pertenecía al pueblo judío. Pero no solamente por eso fue circuncidado. Él cumplió cada una de las cosas de la ley, pero porque nos estaba a nosotros librando de la ley. Porque hoy nosotros somos su cuerpo y su cuerpo físico fue circuncidado. Entonces estamos circuncidados. ¿Pero de qué? ¿De qué? Y lo dice acá. Dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, desechando nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestra malicia, ¿verdad? Dice, en la circuncisión de Cristo. En el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y miren qué lindo esto. En el 13 dice, y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Entonces, ¿habrá algo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo que fue hecho porque sí? No, todo exactamente lo hizo. Y todo lo que ha quedado establecido para que nosotros lo hagamos, ¿sí? Es porque así debe de ser. Entonces dice ahí, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nosotros nos bautizamos? ¿No? Nos bautizamos. El bautismo no nos salva, sino que es como nosotros decir, Señor, quiero seguirte, quiero servirte. Es como un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando es sincero de corazón, porque es lo que mira nuestro Señor, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Sí? Nos levantamos del bautismo con la aspiración de una nueva vida, de una nueva criatura, ¿verdad? Y nos da vida, él ¿cómo? Perdonando todos los pecados, ¿sí? Perdonándoos todos los pecados. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió cada uno de los preceptos de la ley que estaba establecido para los judíos, porque Él es descendencia, ¿sí? Por descendencia viene del pueblo judío, era judío y tenía que cumplir, y las cumplió. Pero no solamente porque era judío, sino porque con cada cosa que él iba cumpliendo de la ley, nos iba haciendo libres a nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos que circuncidarnos, pero fuimos circuncidados con él, ¿sí? De nuestro cuerpo pecaminoso, ¿no? Él se bautizó, nosotros nos bautizamos, ¿sí? Como un compromiso con él, amén. Y dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Él murió en la cruz y nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, ¿sí? Él de su propia voluntad fue a morir en la cruz. Por tanto, nosotros de nuestra propia voluntad tenemos que morir a nosotros mismos. No va a venir el Señor y nos va a ir sacando las ganas de hacer esto o aquello. No va a tronar los dedos y nos va a hacer nueva criatura. Él fue a la cruz, de su propia voluntad. Pongo mi vida, dijo él, y nosotros tenemos que poner nuestra vida, ¿sí? O sea, nosotros mismos tenemos que crucificar nuestra carne. Nosotros tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Qué es cargar nuestra cruz? Mucha gente piensa que es cargarse con los problemas. Y sí, bueno, los problemas los tenemos que llevar, pero realmente aquel que confía en Cristo prácticamente no tiene problema. Porque lo que realmente llega a importarle, como dice Pablo, lo tengo todo por basura. Mis problemas es la obra del Señor. No son problemas, sino es que mi empresa, mi emprendimiento, mi motivo es la obra del Señor. Dejamos de tener nuestros problemas personales, de lo que no podemos pagar, de los problemas familiares. Todas las cosas pasan a un segundo plano, y cuando los problemas pasan a un segundo plano es como que ya no son problemas, el Señor se encargará. ¿Qué me puede impedir hacer la obra del Señor? Nada. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un enemigo, pero tenemos la victoria, ¿verdad? Entonces realmente nosotros cuando transformamos, dejamos que el Señor transforme nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros crucificamos nuestra vida, llevamos la cruz. Quiere decir, crucificamos nuestras voluntades, nuestras decisiones, ¿sí? Yo, por ejemplo, digamos, supónganse que el Señor nos llama a trabajar tiempo completo para la obra y dejamos nuestro trabajo, no sé cómo se dice, secular, el trabajo por el cual nos pagan. El Señor nos va a sustentar, ¿verdad? Pero quizás habrá muchas veces que yo quiera comprarme algo y no voy a poder. Amén. No me va a faltar nada, ¿verdad? Pero en una de esas no me compro lo que yo quiero o como yo quiero. Pero estoy sirviendo al Señor, ¿sí? Entonces tenemos que saber bien qué es lo que queremos. Amén. Para realmente crucificar nosotros de nuestra propia voluntad nuestros deseos. Porque si el Señor nos llamase a trabajar tiempo completo o nos quitase todas las cosas,
¿verdad? ¿Andaríamos lamentándonos quizás por un par de zapatos? ¿No? Si no vamos a llevar zapatos al cielo. Si somos salvos no vamos a llevar zapatos, no vamos a llevar nada, ¿verdad? Entonces eso es cargar su cruz. Crucificar nuestras voluntades, realmente, morir nosotros a nuestros deseos, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice más, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No, recién hablábamos cuando cantábamos los coritos y la alabanza, digo, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que es victoria para cada uno del que se toma de Él, y que muchos realmente, como decía la alabanza, el que dice que no hay victoria, no ha conocido al Cristo de la gloria, ¿verdad? Entonces, acá está la victoria que Él nos da, ¿sí? El mundo lo ve como una derrota, como una cosa horrible, ¿sí? Pero nosotros que conocemos a Cristo vemos la victoria que Él nos da, ¿sí? Dice, despojando a los principados y a la potestad, o sea, quitándole todo dominio al diablo de nuestras vidas, sí. Nosotros nos tomamos de Él, si nosotros morimos a nuestras voluntades, si nosotros crucificamos nuestra carne, amén, nuestros deseos. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, amén. Por ejemplo, en el trabajo a mí muchas veces me han preguntado, no, y tú comes carne los viernes, y tú haces esto, y tú haces aquello. Lo que tenemos que hacer es la palabra de Dios. No nos vamos a salvar porque un día dejemos de comer carne. Tenemos que dejar de ser carnales, no dejar de comer carne, ¿sí? Entonces dice 18, nadie os prive de vuestro premio, o sea, que nada nos robe la salvación. Porque al principio decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Sí? Y ahora en el 18 nos dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos contaminamos con las tradiciones humanas porque es rico o porque es lindo o porque no tiene nada de malo, ¿no? Podemos llegar a decir, no, es una tradición, pero no tiene nada de malo. Si es una tradición y es del mundo, no es de Dios, no es de Cristo. Y si no es de Cristo, ¿de quién es? Del diablo. El mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que no tenga nada de malo? No nos justifiquemos a nosotros mismos, que nada o nadie nos prive de nuestro premio, ¿sí? Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Por ejemplo, un ejemplo bien tonto. A nosotros nos enseñaban el ratón Pérez, que nos traía la monedita por los dientes y hacían toda una historia. Los Reyes Magos, el Papá Noel. Ahora ya no es el ratón Pérez, creo que pasó de moda y es el hada de los dientes. ¿Un hada es de Dios? ¿No? Son tonteras, le quitan la ilusión a los niños. No, los llaman a la verdad, ¿verdad? Porque vivíamos en una cantidad de mentiras. Son mentiras. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. El diablo. Dios no necesita inventar algo que sea una mentira para ilusionar a un niño. No lo necesita, ¿verdad? Entonces todas esas pequeñas cosas que no tienen maldad son del diablo. Entonces sí tienen maldad, ¿sí? Entonces son huecas sutilezas, es algo muy sutil. No pasa nada, pero sí pasa. Y así es que tanta iglesia se va torciendo porque no pasa nada. Porque en una de esas, el día de Pascua podemos inventar algo y viene más gente y le podemos hablar de Cristo. Mentira, porque no le estamos presentando el Cristo verdadero.
El Cristo que fue sacrificado, que sí es nuestra Pascua, pero fue sacrificado una sola vez, que nos hace perfectos cuando nos tomamos de Él, pero no cada Semana Santa, no torciéndolo, no sirve, ¿verdad? Esa justificación de que muchas iglesias usan, decir, bueno, no sabemos cuándo nació Cristo, pero celebremos la Navidad para estar unidos a la familia y así poder hablarle de Cristo. Mentira, porque nos estamos enredando en tradiciones humanas, nos estamos enredando en cosas del diablo, ¿sí? Y a la verdad nos ponemos a pensar, en la Navidad nadie nos escucha hablar de Cristo, por más que hablemos. ¿Quién te va a prestar atención si lo único que están esperando es llenarse la panza y que llegue la medianoche para abrir los regalos, irse a dormir y seguir en la misma de siempre? ¿Verdad? Entonces son huecas sutilezas, cosas que no conducen a nada porque son del diablo, ¿sí? El hombre de Dios no precisa artimañas para hablar de Dios, no tiene que valerse de cosas para hablar de Dios. Aquel que quiere escuchar va a escuchar y el que no escuche, ¿verdad? Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, de la cabeza Cristo, ¿verdad? No haciéndose de la cabeza, no tomándose de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿sí? Este versículo nos explica el significado de lo que es cuerpo, el significado de por qué en Hebreos 4:12 dice que la palabra es más afilada que espada o filo, que parte. ¿Sí? Lo voy a leer, rapidito lo leo. Bendito el Señor, para hacerlo textual. ¿Sí? Dice 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Separa nuestra alma de nuestro espíritu. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos parte, ¿no? Coyunturas, tuétanos, nos parte, ¿no? Pero acá, ¿qué dice? Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Nosotros tenemos que dejar de ser nosotros para ser un pedazo del cuerpo de Cristo. Mientras nosotros sigamos siendo nosotros con nuestras coyunturas y tuétanos y todo juntito y unido a nuestras voluntades, no somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso la palabra tiene que cortar coyunturas, tuétanos, para que seamos un pedacito del cuerpo de Cristo. No en vano nuestro Señor Jesucristo compara también a los gentiles como un injerto al olivo, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros no somos su pueblo escogido, ¿no? Pero tampoco somos parte de su cuerpo, no somos nada, a menos que dejemos de ser nosotros mismos y dejemos que la palabra haga la obra en nosotros y podamos realmente estar unidos, porque aparte, miren cómo lo dice, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, en virtud de la cabeza, que es Cristo, en el 19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿sí? Nosotros solos no podemos crecer. Necesitamos del cuerpo. Y aún un cristiano que esté solo, misionero, lo mandaron a no sé dónde, solo, no está solo. Porque si Dios lo mandó a algún lado, es porque Dios está tocando y Él tiene respaldo en oración. Quizás está solo físicamente, ¿sí? Pero espiritualmente no está solo, ¿sí? Entonces, por más que muchas veces nosotros somos dos, estoy solo, no estamos solos, porque nuestro Señor Jesucristo nos hace estar en un cuerpo, y un cuerpo no es una denominación, no es un ministerio. Quizás estemos aún en un ministerio donde muy pocos oran por nosotros, pero no importa, ese no es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo no es el ministerio. Cuerpo de Cristo no es todo el que viene a la iglesia.
Cuerpo de Cristo, el que es cuerpo de Cristo. El que está, como dice ahí, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, alimentándose de quién, de Cristo que es la cabeza, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si sirvieses en el mundo, si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? O sea, seguimos muchas veces haciendo cosas que son doctrinas de hombre, inventos de hombre, bobadas de hombre. ¿Sí? Como dice, lavarse las manos. Lavarse las manos es bueno, ¿no? Nos sacamos los microbios y todo eso. Pero ¿nos vamos a perder la salvación si no nos lavamos las manos? No. Entonces tenemos que ver a qué nosotros realmente le prestamos atención. ¿Sí? En qué, si nos estamos volviendo demasiado legalistas, ¿sí? O nos estamos torciendo en cuanto a cosas que no son lo básico, lo fundamental. Por eso nos dice, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Mirad que nadie os engañe. Dice, tales, en el 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿sí? ¿Es sabio lavarse las manos antes de comer? Sí, es sabio lavarse las manos antes de comer. ¿Es sabio lavarse las manos cuando uno sale del baño? Sí, obviamente, es sabio, ¿sí? Es respeto también, ¿verdad? Pero ¿nos salva? No nos salva, no nos salva. Entonces que no perdamos tiempo prestándole atención a cosas que las podemos hacer, pero que no nos salvan. Tenemos que prestar atención realmente a lo que hay, ¿sí? Entonces que nadie nos engañe, ¿sí? Dice, si pues, en el 3, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. O sea, sí pues, 3, habéis resucitado con Cristo. Morimos y resucitamos. Para resucitar, para ser nueva criatura, tenemos que morir primero. No podemos resucitar si no morimos. ¿Tá? Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si se nos dificulta sumamente poner los ojos en Cristo, buscar de Cristo, buscar de las cosas de arriba, hay cosas que no hemos crucificado. Acordémonos que Cristo va voluntariamente a la cruz. Y así nosotros voluntariamente tenemos que crucificar las cosas y voluntades y deseos carnales nuestros. ¿Sí? Como vemos, hay cristianos que han nacido de nuevo y siguen viviendo en este mundo. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a vivir en este mundo. Aprender a vivir. Cuidándonos de no contaminarnos, de no cargarnos, de no codiciar, de no engancharnos con las cosas. ¿Sí? Es como cuando uno mira una propaganda, ¿no? en la televisión, pongamos, ¿no? Esta cremita te saca todas las arrugas, te saca los kilos de más, te saca... ¡Wow! Es mágica, compre ya, llame ya lo quiero. ¿Es verdad eso? No, es una ilusión. Es una ilusión. Y así nos enredamos en cosas que queremos, que no nos salvan, que no nos liberan. ¿Por qué? Porque hay toda una fachada, porque hay todo, digamos, un engaño, la sutileza, el mismo diablo de engancharnos en cosas que no nos salvan. Por ejemplo, ¿nos gustaría perder el pelo? No nos gustaría perder el pelo, no quisiéramos quedarnos pelados, pero ¿vamos a dejarse salvos si somos pelados? No, ¿verdad? Entonces, sí podemos cuidar nuestra cabeza, pero no podemos afanarnos en eso. ¿Verdad? Tenemos que realmente crucificar lo que son nuestras voluntades y deseos. Vámonos a Efesios. Bendito el Señor. Santo y poderoso.
Vamos a arrancar desde el 4. Bendito el Señor. Dice la unidad del Espíritu. ¿Sí? Y Espíritu está con mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es la unidad del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo, cuando está con mayúscula, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cuándo es la unidad? Cuando nosotros estamos en Él, en un mismo sentir y cuando nos dejamos guiar, ¿verdad? Vamos a ver qué dice acá. Dice, yo pues, ¿verdad? Habla Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que tratar de perseverar en la unidad del Espíritu. ¿Sí? Nosotros. El Señor hace la obra, Señor, cámbiame, Señor, no. Yo de mi propia voluntad crucifico mi carne, ¿sí? Y tengo que andar en humildad. Si no la tengo, me tengo que dar cuenta. En mansedumbre, si no lo tengo, me tengo que dar cuenta. Dice, soportándoos con paciencia. Si no tengo paciencia, tengo que darme cuenta. Y si tengo paciencia para algunas cosas, pero no soporto a los hermanos, también tengo que darme cuenta. Porque dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que amar. ¿Sí? Acordémonos que realmente el que no tiene amor, no tiene a Cristo. Porque cuando el Señor ha sido perfeccionado en nosotros, derrama su amor y nos perfecciona. ¿Sí? Eso es lo que nos perfecciona. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Imagínense que somos muchos hermanos. Todos estamos perseverando, todos queremos alcanzar la salvación, pero usted lleva el ayuno de una manera y aquel lo lleva de otra manera. ¿Hay una manera establecida exactamente de qué es lo que hay que hacer cuando uno ayuna? Buscar del Señor, tiempo para el Señor, apartarse para el Señor. ¿Cómo uno lo hace? Es de cada uno. ¿Cómo uno ora? ¿Qué es lo que el Señor le dice a cada uno? Es diferente. Todos somos distintos, entonces tenemos que realmente entender, ¿sí?, que nuestros hermanos, aquellos que sí son hermanos, aquellos que sí son cuerpo, no son iguales a nosotros, no hacen las cosas iguales a nosotros, ¿sí? Pero nosotros por eso no tenemos que juzgar ni condenar, porque no hay una regla, no es una religiosidad. Es una relación con Cristo, es algo personal, ¿verdad? Por ejemplo, los matrimonios son matrimonios, están casados, son todos iguales, se llevan todos iguales, comen todos lo mismo. No, es totalmente diferente, es una relación. Igualmente es la relación de cada uno con Cristo, ¿sí? Y cada uno tiene que buscar su relación y no tratar de añorando la relación que tiene aquel. O aquello que, porque el hermano se quebranta. El hermano sabrá qué le estará diciendo el Señor. Quizás él tiene, no sé, más cosas que agradecer que nosotros, no lo sé. Pero realmente no busquemos tener la relación que tiene el otro, sino que busquemos esa relación personal que es de cada uno, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, no nos pongamos a mirar para los costados. Porque ahí nos dice, tenemos que mirar arriba, ¿sí? A Cristo. No podemos ponernos a juzgar si está bien, si está mal. Eso es Cristo, la relación con Él, amén. Entonces dice ahí, un cuerpo, desde el 4, dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió,
qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Si nosotros somos cuerpo, no necesariamente tenemos que ser ni apóstoles, ni, no sé, dice profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tenemos que evangelizar, todos tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que leer la palabra, todos tenemos que hacerlo. Vamos a conocer a Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Y si sabemos algo, podemos enseñarlo, ¿sí? Entonces, si bien da dones, cada uno de nosotros, si somos parte de un cuerpo, somos útiles, ¿sí? Y tenemos que serlo, porque cuando en un cuerpo una célula está seca, está muerta, el cuerpo entero funciona mal, ¿verdad? Entonces el Señor da dones. Algunos capaz que ni siquiera llegan nunca a descubrir sus dones, pero ora, ayuna, evangeliza, habla de él, sirve al Señor, lo ama al Señor. Recordémonos, nos hablan de los dones, de todas las cosas, pero lo principal es el amor. El amor, no puede faltar el amor, amén. Entonces dice ahí, a fin, o sea, todo lo que nosotros podemos hacer tiene que ser con un fin. ¿Cuál? Dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. O sea que si hay algo que nosotros tenemos que cuestionarnos ya nosotros mismos, ¿es de edificación lo que voy a hablar? O sea, ¿es bueno? ¿Ayuda a algo? Edificar es poner un ladrillo, ¿no? Es poner material, pegar un ladrillo y va creciendo la obra. ¿Es de edificación? ¿Ayuda? Si no, más vale a veces callarse, realmente, ¿no? O sea, no matar, no apuñalar, no abofetear, sino de edificación. Todo debe ser para edificación, amén. Dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? O sea, cuando realmente somos partícipes del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo de Cristo. No es que seamos perfectos, nunca vamos a llegar a ser perfectos. Pero si estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en la plenitud de Cristo. Y no nos falta nada. ¿Quiere decir que ya terminó? No. Quiere decir que si fallamos nos van a corregir. Que si nos equivocamos nos van a corregir. Que si necesitamos oración, van a orar por nosotros. Que todo lo que necesitemos lo vamos a tener. Esa es la plenitud de Cristo. ¿Sí? De pertenecer a lo que es el cuerpo del Señor, amén. Dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice acá en el 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Nos decía ya huecas sutilezas. Y acá nos habla, dice, de artimañas del error. Entonces tenemos que lograr pertenecer al cuerpo de Cristo, a la unidad del Espíritu. ¿Para qué? Dice acá, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño es inseguro, un niño está siempre aprendiendo. No tiene mucha cosa que ofrecer. Es un niño que aprende. ¿Sí? A veces nosotros aprendemos cosas de los niños, pero normalmente el niño está aprendiendo. Cuando uno está maduro, ¿sí? Puede observar, puede estar atento, puede identificar ciertas cosas. Y sobre todas las cosas, si estamos en Cristo y en la plenitud, estamos en el cuerpo de Cristo. No somos fluctuantes, o sea, no vamos para allá o vamos para acá, no, estamos en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El viento, dice, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Vientos de doctrinas. ¿Doctrinas de qué? De hombre, ¿sí? Dice,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y podemos aquí mismo, ¿sí? Volver a repetir lo que decíamos hoy. ¿Cuántas personas usan las fiestas de la Navidad y todas esas cosas para decir que van a predicar? ¿Cuántas iglesias? La iglesia mismo, en el local, celebra la Navidad porque como hacen fiestas viene más gente. Y las personas que vienen ahí no vienen por Cristo, vienen por la fiesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué son? Artimañas del error. No salvan, no te presentan un Cristo como tiene que ser, porque no te invitan. Y cuando te sentaste ahí, que viniste supuestamente a comer pan dulce y a tomar sidra, capaz, no sé cómo lo celebrarán, no te enfrentan con la verdad, sino que te llevan con dulzuras, ¿sí? Para que sigas viniendo y para que después total descubras la verdad. Eso no salva, amén. Entonces dice ahí, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿sí? El amor, por cuanto, es decir la verdad. La verdad de todas las cosas, la verdad de que si un hermano está fallando, se está equivocando, pero la verdad la salva. ¿Sí? Yo no le voy a decir, no, estás con problemas, pero vení a Cristo que Él te va a solucionar todos los problemas. No. Cristo no le soluciona los problemas. Cristo lo salva de la muerte, lo rescata del pecado, ¿sí? Pero no le soluciona los problemas, esos que Él tiene. Porque la persona viene, nosotros le decimos eso, y la persona viene creyendo que va a venir 2 o 3 cultos, y si no tiene trabajo, va a tener trabajo, y si le falta esto, va a tener... Pero a Cristo no lo viene a conocer, Él viene a que le solucionen los problemas, ¿sí? Entonces así está tanta gente yendo a iglesia como quien va a un macumbero. 3, 4, 5 cultos para que se le solucione lo que precisa, y después no buscan de Cristo, ¿sí? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Si nosotros llegamos a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos útiles, somos cuerpo. Muchas veces el Señor nos usa simplemente con la presencia, con el estar, con una palabra, con un abrazo, como Él quiere nos usa. Si nosotros realmente llegamos a ser cuerpo, si nosotros realmente llegamos a crucificar nuestras voluntades, nuestros deseos. Amén. Entonces dice ahí, ¿de quién? Todo el cuerpo bien concertado, o sea, bien unido. Un cuerpo no se anda cayendo de a pedazos, no pierde una pierna, no, eso es una muñeca o alguien que tiene una pierna ortopédica, pero no es parte del cuerpo. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso sí, el amor no nos puede faltar a nadie. Al que lava los baños, al pastor, al que predica, al que evangeliza, a nadie, al que está sentado en la silla. Porque el que está sentado en la silla puede estar sentado en la silla dentro de la casa del Señor para un culto, pero no está sentado en la silla en el cuerpo, no está sentado en la silla sin actividad, ¿sí? Porque hay muchas personas que oran y que tienen una intercesión poderosa delante del Señor y nadie lo sabe. Eso es entre ellos y el Señor, ¿verdad? Pero tienen amor. Interceden con amor, con el amor de Cristo, con la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice ahí en el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que crucifiquemos nuestros pensamientos que nos alejan. O sea, tenemos una vida pensante, pensamos continuamente. Nos estamos tratando de dormir y nuestra cabeza está pensando, ¿sí? Piensa y piensa en la cabeza.
Pero por algo el Señor dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo solo puedo pensar cosas, como dice, edificativas. Si yo veo que mis pensamientos se van torciendo, tengo que llevarlos a la obediencia de Cristo, a la luz de la palabra de Dios. Amén. Dice, teniendo, dice en el 18, el entendimiento entenebrecido. Cuando algo está entenebrecido, ¿sí? Está oscuro, no se discierne, está enredado. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? O sea que si nosotros tenemos el corazón endurecido, no llegamos a conocer a Cristo, a Dios, ¿sí? Y no conocemos lo que es su vida, ni muchísimo menos lo que es la voluntad del Señor. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muchas veces vemos personas que comenzaron de corazón a buscar al Señor, ¿sí? Pero miren lo que pasó. Dice, después que perdieron toda sensibilidad, y eso tiene que llamarnos la atención muchísimo. Porque ¿qué es la sensibilidad? ¿Sensibilidad de que emocionarse? No. ¿Sensibilidad de qué? De escuchar al Señor. Sensibilidad de estar en la presencia del Señor, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa que por cargas, por cansancio, venimos a orar y oramos, decimos lo que tenemos que decir y nos vamos? Y no sentimos la presencia del Señor, no escuchamos al Señor, no alabamos al Señor. O muchas veces aún viene uno y, ay Señor, Dios de la gloria, todopoderoso, te alabo, mi alma te alaba, te adora, y es todo de boca y su cabeza está pensando en cualquier otra cosa, ¿sí? Como dice ahí, de la mente, extraviado en la mente, ¿no? Pierden la sensibilidad, oran porque es una rutina. Oran porque tienen que orar, de mañana, a mediodía, de noche, a veces hasta 3 veces, capaz que más, pero es una rutina. Pierden la sensibilidad de la presencia de Dios, como el Señor nos hablaba el culto pasado, ¿no? Qué cosa más hermosa que nos regala nuestro Señor Jesucristo, que es estar en la presencia del Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Doblando nuestras rodillas, en el nombre de Jesús. Y llega un momento que por cargas, por esto, por aquello, perdemos eso. Nos pasa. Ahora la cosa es que reaccionemos, ¿verdad? Por algo el Señor nos llama la atención tantas veces, porque si no reaccionamos, perdemos la sensibilidad. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos orando 3 veces, 4 veces. Los fariseos, ayunaban, oraban, pero no tenían sensibilidad, no escuchaban a Dios, no conocían a Dios. ¿Por qué? Y lo dice ahí, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y vemos personas, ¿sí?, que parecía que buscaban de Dios, y hoy día están pero tan torcidos, y uno piensa, pero conociendo la palabra de Dios, ¿cómo puede ser? Pero perdieron la sensibilidad. Se doblan de rodillas y piensan que Dios no los escucha. Y son ellos que no escuchan. Perdieron la sensibilidad, ¿sí? Entonces terminan torciéndose. ¿Por qué? Porque se justifican a sí mismos. Van tras de tradiciones, ¿sí? Tratan de encontrar donde no está a Cristo, ¿sí? Vuelven para atrás. Entonces pierden, dice, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿sí? Y arriba nos dice, por la dureza de su corazón. Porque no pudieron poner el freno y decir, basta, no estoy sintiendo el gozo. Aquí hay algo que está mal. No, siguieron en el tren, ¿sí? Porque no tuvieron la humildad quizás de pedir oración, de pedir ayuda a alguien que los podía auxiliar. Entonces ya no estaban en humildad, por lo cual ni siquiera llegaban a la presencia del Señor, ¿verdad? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos, ese es un acto que lo tenemos que hacer nosotros. No dice vengan que yo los despojo, vengan que Cristo los despoja. Despojaos del viejo hombre. Desechemos lo viejo, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu tiene que darle el entendimiento a la mente. La palabra de Dios parte el espíritu de nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma están nuestros deseos y voluntades. Y quien tiene que gobernar, sí o sí, si queremos ser salvos, es el espíritu, nuestro espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, o sea, que el espíritu nos dé entendimiento a nuestra mente. Y eso sea lo que guía nuestro accionar, crucificando así nosotros mismos nuestras carnalidades, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo bien tonto, la mentira. Mentíamos, ¿sí? Hoy día sabemos que no se miente. El Espíritu nos da entendimiento de que no se miente. Entonces, no miento, no lo hago, me freno, pero me arrepiento y me despojo, crucifico eso, lo repudio realmente. Cuando lo crucifico lo mato, ¿sí? En mi vida. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay cosas que van a perseverar, pero ¿en qué manera? Porque yo me puedo molestar. Ahora, tiene que haber una grandísima diferencia entre mi carácter de hoy, que tiene que ser un carácter cristiano, y mi carácter de ayer. ¿Sí? Porque ayer yo me enojaba y algunos se deprimían, otros tirábamos los tachos, rompíamos las cosas, levantábamos la voz, o nos envenenábamos por dentro y calladito la boca me la hace, me la paga. Cada uno reaccionaba de su manera. Hoy, como lo dice ahí, somos nuevos, tenemos que vestirnos de nuevo. ¿Nos vamos a molestar? Sí, nos vamos a molestar. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te nuble la mente, sino que, y como nos pone el ejemplo del enojo, todas las cosas que cada uno sabe qué características tenía antes, ¿no? Pero no nos olvidemos de una cosa muy, muy importante. Hay alguien que nos conoce muchísimo también, y ese es el diablo. Sabe cómo éramos, ¿sí? Entonces nosotros no podemos dar lugar, por eso nos dice que nadie los engañe, las sutilezas del error, las huecas sutilezas, amén. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Entonces tenemos que sumamente tener cuidado con lo que hablamos. Lo que hablamos tiene que ser de edificación, porque dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. ¿Sí? Si yo no voy a decir algo agradable, me callo. Llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia de Cristo y le pido al Señor que me saque eso que iba a alargar, ¿sí? Porque el diablo muchas veces toma eso. Y hay que ver, que le podemos hacer una broma a alguien que está crecido espiritualmente y no va a pasar nada, pero la misma broma se la hacemos a un hermanito que recién viene y pues capaz que lo matamos, ¿sí? O se duele, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucha atención. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Realmente tendríamos que leer un poco seguido y escudriñar cómo está nuestra vida, si realmente hemos desechado todo eso, si no estamos cayendo, como decía, en la pérdida de la sensibilidad, porque nos puede pasar, o sea, nos pasa de que quizás venimos, oramos y en la rutina, en el cansancio, en el agotamiento nos acostamos y al otro día lo mismo, pero tiene que haber un momento en el cual pongamos el freno, porque el Espíritu Santo no nos deja sin entendimiento. Ahora, cuando nosotros le hacemos al costado al Espíritu Santo, sí, después lo hago. Ahí es cuando nos desviamos, nos enfriamos, perdemos la sensibilidad y luego terminamos justificándonos a nosotros mismos, diciendo no es tan malo y torciéndonos, ¿verdad? Falta tan poco para que el Señor Jesucristo venga que tenemos más y más que prestar atención cada día. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo y Poderoso, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por cada palabra, por cada exhortación, Señor. Ayúdanos, Padre, y confróntanos con nosotros mismos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día recordemos, Padre Santo, que tú nos has llamado a ser parte de tu cuerpo, Padre bendito, Dios de la gloria. Por tanto, ayúdanos, mi Señor, a ir nosotros de nuestra propia voluntad, crucificando todo aquello que tengamos que crucificar en nosotros, Señor. Todo el viejo hombre, Padre precioso, y revestirnos del nuevo, de la nueva criatura, de la nueva creación a la imagen de Dios, a la voluntad de Dios. Padre, ayúdanos, mi Señor, ayúdanos para ir en busca de las cosas de arriba, para ir en busca, Padre, de aquellas buenas obras que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, mi Señor. Ayúdanos para que cada día querramos servirte, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Padre, y danos el entendimiento, mi Señor. Ayúdanos también, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, a poder respetar a cada uno de nuestros hermanos, no juzgando, no condenando, porque realmente, Señor Santo, Dios de la gloria, si tú nos has llamado, mi Señor, y somos parte de un cuerpo, Padre, y ninguno es igual al otro, Señor, ayúdanos a entender, Señor, libéranos, Padre, de nosotros mismos, mi Señor, y ayúdanos para que cada día podamos ir perfeccionándonos, mi Señor, en la unidad del Espíritu y en el conocimiento de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.